Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Buenas, Sofía. Buen día. A ir comenzando el teórico, primer teórico de la semana para ustedes, ¿sí? Bueno, simplemente para ir poniéndonos un poquito en tema, para ir pensando con qué vamos a trabajar. Nosotros la última clase, la semana pasada, habíamos estado hablando de metabolismo mitocondrial y particularmente dentro de lo que es metabolismo mitocondrial, estuvimos abordando la descarboxilación oxidativa del piruvato como una de las maneras de generar acetil-CoA, ¿sí? Recuerden que el acetil-CoA es un intermediario común de diferentes procesos catabólicos, como les mencioné en la clase pasada. Es una molécula que se puede obtener por catabolismo de distintas sustancias, se puede obtener por catabolismo de lípidos, de algunos aminoácidos, de hidratos de carbono. Recuerden que ahí se formaba el piruvato como intermediario, y el piruvato era el que finalmente permitía formar acetil-CoA por descarboxilación oxidativa. También podíamos obtener acetil-CoA a partir del metabolismo del etanol, podíamos obtener acetil-CoA a partir del metabolismo de cuerpos cetónicos. Hay como un montón de sustancias que se pueden oxidar, que se pueden catabolizar y dar como un intermediario el acetil-CoA. Lo que yo les decía la clase pasada es que el acetil-CoA es una molécula que aún contiene energía, y con eso que les quería decir, que podíamos seguir oxidándola, ¿sí? Debido a que es una molécula que aún contiene energía, yo puedo seguir oxidando el acetil-CoA, y es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Hoy vamos a hacer el ciclo de Krebs, que es el proceso por el cual terminamos de oxidar y sacar toda la energía que tiene dentro de sí el acetil-CoA, y bueno, a partir de ahí ya vamos a ver qué se genera en esta vía metabólica. En este caso en particular, vamos a ver que el ciclo de Krebs no es un proceso totalmente catabólico, lo vamos a designar como un proceso anfibólico, ¿sí? Y este concepto anfibólico tiene que ver con el hecho de que va a tener básicamente un mecanismo catabólico, pero a partir de ese intermediario podemos formar algunas moléculas por proceso de biosíntesis, o sea, algunos intermediarios del ciclo de Krebs lo podemos usar con funciones anabólicas. Ahora vamos a ir viendo un poquito cómo usamos el concepto anfibólico dentro de lo que es el ciclo de Krebs. Pero bueno, voy a compartir pantalla con ustedes, el PowerPoint. Yo les subí algunos PDFs, unos capítulos del libro, del Harper, que es el libro de cabecera de la materia, para que puedan ver estos temas que vamos a trabajar esta semana. Seguramente estoy viendo algún otro libro, seguramente les voy a subir algún otro PDF de otro libro para que también lo puedan leer, sobre lo que se va a trabajar esta semana y al comienzo de la semana que viene. Así que material de lectura ya tienen dentro de el aula virtual. Bueno, como ven ahí, acá aparece el metabolismo mitocondrial. Y dentro del metabolismo mitocondrial vamos a ver fundamentalmente el ciclo de Krebs y algo que son las reacciones anapleróticas, que bueno, que está bueno que las repasemos porque las vamos a usar a lo largo del resto de la segunda era, y ver cómo están relacionadas con el ciclo de Krebs. Por eso es importante
que estudiemos hoy las reacciones anapleróticas. Bien, el ciclo de Krebs, muchas veces, dependiendo la bibliografía que ustedes utilicen, puede recibir otras denominaciones, puede recibir otras denominaciones como ciclo del ácido cítrico, porque el primer intermediario es el citrato o ácido cítrico, y también se llama ciclo tricarboxílico, porque justamente son moléculas de 3 carbonos las que vamos a usar como sustrato para comenzar a realizar este proceso que va a ocurrir fundamentalmente en matriz mitocondrial. Después ya les voy a aclarar, acá hay un esquema de lo que es el ciclo de Krebs, ya les voy a aclarar algunas cuestiones que son fundamentales para que lo vayan entendiendo. Un segundito, voy a conectar con la computadora que tengo sin batería. Denme un segundo. Bueno, ahí estamos. Ahí conseguí conectarla. Bueno, fíjense, acá hay un esquema del ciclo de Krebs. A diferencia de la vía metabólica que estudiamos anteriormente, que era una vía metabólica lineal, esta es una vía metabólica cíclica. ¿Y por qué consideramos una vía metabólica cíclica? Simplemente porque en este caso el ácido oxalacético o oxalacetato, que es uno de los sustratos iniciales junto con el acetil-CoA, es uno de los sustratos iniciales. Cuando finalizamos todo el proceso metabólico, es uno de los productos finales, o sea que lo tenemos al comienzo y lo tenemos al final del proceso metabólico, a la misma sustancia, y eso va a determinar que esto sea una vía metabólica cíclica. ¿Sí? Haciendo un repaso general, después lo vamos a ir viendo de manera, digamos, más ordenada. Quiero que observen que el ciclo de Krebs comienza a este nivel con el ácido oxalacético y el acetil-CoA. El ácido oxalacético y el acetil-CoA se van a unir, se van a condensar para formar el ácido cítrico. El ácido cítrico, que es la primera molécula de 6 carbonos, piensen que el acetil-CoA tiene 3 carbonos, la acetil-CoA tiene 2 carbonos y el ácido oxalacético tiene 4, y la unión de los 4 con los dos carbonos da lugar a la formación del citrato ácido cítrico con pérdida de la coenzima A en esta condensación.
¿sí? La segunda reacción es una reacción de isomerización. Si ustedes observan, es prácticamente la misma molécula, lo que cambia es la posición del oxidrilo. Acá tengo el oxidrilo en el carbono 3, y acá el oxidrilo pasa al carbono 2. Pasamos del ácido cítrico al ácido isocítrico o al isocitrato por una isomerasa, por un proceso de isomerización. A partir de ahí tenemos una primera descarboxilación oxidativa. Como ustedes saben, las descarboxilaciones oxidativas se asocian a la pérdida de un carbono en forma de dióxido de carbono. Se pierde el grupo carboxilo que está dentro de los carbonos secundarios. Este grupo carboxilo es el primero que se va a perder, y como es un proceso oxidativo, es una descarboxilación oxidativa, un oxidado se va a reducir y vamos a estar perdiendo parte de la energía que traía el acetil-CoA y que aún conservaba al unirse con el oxalacetato. Por esta primera descarboxilación oxidativa, el isocitrato se va a transformar en alfa-cetoglutarato, se va a transformar en alfa-cetoglutarato, que es un intermediario importante del ciclo de Krebs. Ya vamos a ver por qué después. Este alfa-cetoglutarato va a sufrir una nueva descarboxilación oxidativa. Como pueden ver, ahora va a perder un carbono, un carboxilo, perdón. Se va a desprender en forma de dióxido de carbono. Como es un proceso oxidativo, de nuevo un NAD se va a reducir, le estamos volviendo a sacar energía al acetil-CoA que ingresó. En este punto vuelvo a incorporar la coenzima A que había liberado en este inicio, la vuelvo a incorporar en la mitad del ciclo, y ahora tengo un succinil-CoA como sustrato, ¿sí? Este succinil-CoA va a sufrir lo que denominamos una fosforilación a nivel de sustrato. Se va a romper el enlace entre el ácido succínico y la coenzima A. Acá se va a romper el enlace entre el ácido succínico y la coenzima A, y la ruptura de ese enlace va a liberar directamente energía, ¿sí? Esa energía no va a ser recogida por un cofactor enzimático como fue recogida en las situaciones anteriores, en las descarboxilaciones oxidativas, donde yo recogía a través de cofactores enzimáticos la energía. Acá la energía va a ser recogida por una molécula de GDP que, incorporando esa energía, se va a transformar en una molécula de GTP. Vamos a hacer una fosforilación a nivel de sustrato y vamos a formar una molécula de alta energía, que en este caso es una molécula de GTP. A través de esta fosforilación a nivel de sustrato se vuelve a liberar la coenzima A, se vuelve a desprender la coenzima A, y nos queda el ácido succínico o succinato como molécula dentro de esta reacción química, ¿sí? Bueno, este ácido succínico o succinato va a sufrir una nueva, ahora simplemente oxidación. Le vamos a seguir sacando energía directamente por un proceso oxidativo. El succinato se va a oxidar a fumarato, y el cofactor enzimático que va a participar de esta reacción y va a tomar la energía y la va a guardar es un FAT que se transforma en FAT reducido. Este fumarato va a deshidratarse
perdón, va a hidratarse, quise decir, va a hidratarse para formar el malato o ácido málico, que como última reacción del ciclo de Krebs vuelve a sufrir una oxidación, una nueva pérdida de energía, y se va a transformar otra vez en el elemento inicial, que era el ácido oxalacético o oxalacetato, con la formación de un NAR reducido como producto final de esa reacción, ¿sí? De esa oxidación. Este ácido málico o malato que se transforma en oxalacetato es el último proceso por el cual yo le termino de sacar la energía que había incorporado a través de el acetil-CoA al ciclo de Krebs, y nos queda nuevamente uno de los sustratos iniciales, que es el oxalacetato. Fíjense, hemos oxidado completamente el acetil-CoA dentro del ciclo de Krebs, le hemos sacado totalmente su energía. La energía fue a parar a cofactores reducidos o a moléculas de alta energía, en el caso de la fosforilación a nivel de sustrato que hicimos dentro de la vía. Fíjense que en todos los momentos fuimos sacando paulatinamente la energía de el acetil-CoA, hasta volver a transformar como producto final el que nosotros usamos como sustrato inicial, y como dije, la energía nos quedó o en cofactores reducidos o nos queda en esa fosforilación a nivel de sustrato dentro de la molécula de GTP. ¿Sí? Bien, un segundo que voy a ver qué nos pusieron. Cuando me preguntás, Baumgart, cuál es el precursor del ciclo, me supongo que me estarás diciendo el sustrato inicial. Los sustratos, porque son dos, son el ácido oxalacético y el acetil-CoA. El ácido oxalacético es el producto final, por lo tanto siempre está ahí formándose adentro de la mitocondria, y el acetil-CoA nosotros lo podemos formar como intermediario por distintos procesos catabólicos, y de esa manera el acetil-CoA va a aparecer dentro de la matriz mitocondrial. No sé si con eso respondo la pregunta que me hicieron. Bueno, lo que vamos a ir haciendo ahora, chicos, es ir viendo de manera paulatina cada uno de los procesos por los cuales se va a ir produciendo el ciclo de Krebs. Y vamos a comenzar por la primera de las reacciones químicas, donde vamos a formar citrato o ácido cítrico, ¿sí? Uniendo o condensando los dos sustratos de la reacción, que son el acetil-CoA y el oxalacetato, ¿sí? El acetil-CoA y el oxalacetato se van a unir con una enzima que se llama citrato sintetasa. La unión determina el desprendimiento de la coenzima A, que está unida al acetil-CoA, y fíjense, es este grupo acetilo el que se une al oxalacetato, que es un alfa-cetoácido, y de esa manera nos da lugar al ácido cítrico o citrato. Como pueden observar, esta primera reacción es una reacción exergónica. Si bien no hay de manera directa desprendimiento de energía, como esperaríamos de todos los procesos exergónicos, es una reacción espontánea, por lo tanto, la simple presencia del acetil-CoA y del oxalacetato es suficiente para que la reacción se produzca. Además,
es importante que les cuente que esta enzima citrato sintetasa es una enzima regulable. Si bien es una enzima regulable, no es la más importante porque no es la marcapasos. Esto nos va a pasar muchas veces, chicos. Muchas veces vamos a tener en una reacción química más de una enzima regulable, y lo que vamos a observar es que esas enzimas no son marcapasos. A nosotros normalmente nos interesa la que nosotros vamos a considerar marcapasos. Por lo tanto, si bien les voy a nombrar la regulación de la citrato sintetasa, no va a ser la enzima que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? ¿Cómo se regula la citrato sintetasa? Fíjense que es una enzima alostérica. Va a tener como modulador positivo al sustrato, al oxalacetato, o sea que la presencia de oxalacetato directamente va a hacer que esta enzima se encuentre en su forma activa, y el modulador negativo es el citrato, ¿sí? El citrato, que es el producto final, cuando se empieza a acumular, y ya vamos a ver cuándo se empieza a acumular, va a actuar como modulador negativo y no va a permitir que esta enzima catalice la reacción. En ese caso, el oxalacetato y el acetil-CoA van a tomar otros destinos metabólicos. Cuando esta enzima esté inactiva, y no se pueda realizar esta reacción, el acetil-CoA y el oxalacetato van a tomar otros destinos metabólicos. Si suponemos que la enzima está activa y se produce la reacción y se sintetiza el citrato, el paso siguiente es por una conitasa que cataliza una reacción reversible. La anterior era una reacción irreversible. Acá la conitasa va a catalizar una reacción reversible. Esta reacción reversible va a hacer que el citrato se transforme en un isómero, que es el isocitrato, ¿sí? Y a partir de ahí viene la siguiente reacción, que es una de las reacciones químicas más importantes para nosotros en el ciclo de Krebs, que es la reacción catalizada por la enzima marcapasos, isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima marcapasos va a catalizar la descarboxilación oxidativa del isocitrato y su transformación en alfa-cetoglutarato. Esta enzima marcapasos es una enzima alostérica, va a tener como cofactores positivos al NAT oxidado, al ADP y a la AMP, y va a tener como cofactores negativos al NAT reducido y al ATP. Cuando esta enzima está activa, nosotros realizamos ciclo de Krebs. Cuando esta enzima está inactiva, el ciclo de Krebs se detiene. ¿Y de qué manera se detiene? A ver, vamos a analizar en otra pantalla cómo ocurre este proceso. Un segundito, vamos a abrir otra pantalla para que ustedes puedan ver cómo hasta este punto se regula el ciclo de Krebs. Nosotros estamos estudiando, estamos viendo el ciclo de Krebs. Dijimos que para el ciclo de Krebs necesitamos el acetil-CoA. Este acetil-CoA, por la piruvato deshidrogenasa, le estudiamos que venía del piruvato, aunque no es la única manera que tenemos para obtener acetil-CoA, ya lo hemos hablado. Este acetil-CoA
se va a condensar, se va a unir a una sustancia que es el oxalacetato, y así se va a formar el citrato. Si bien acá aparece la enzima citrato sintetasa, que tiene regulación alostérica, la regulación más importante la tenemos un poco más adelante en el ciclo de Krebs. Recuerden que por la aconitasa el citrato se transformaba en isocitrato por una isomerización, y este isocitrato ahora sí iba a sufrir una descarboxilación oxidativa, un cofactor oxidado se iba a reducir. Por esta descarboxilación oxidativa formamos el alfa-cetoglutarato, y acá aparece la segunda enzima, que es la marcapasos, que es la isocitrato deshidrogenasa. Fíjense, cuando esta isocitrato deshidrogenasa está activa, como bien les dije, nosotros realizamos el ciclo de Krebs, ¿sí? Sin embargo, si esta enzima isocitrato deshidrogenasa está inactiva, ¿qué va a pasar? Acá este proceso no se va a verificar, se va a empezar a acumular isocitrato que no puede avanzar en el resto de la vía, en el resto del proceso metabólico. Como esta reacción es reversible, se va a acumular el citrato. Al acumularse el isocitrato, y como la reacción es reversible, puedo volver hacia atrás la reacción, se acumula el citrato va a inactivar a la citrato sintetasa, no va a permitir que la citrato sintetasa siga generando citrato. Eso va a hacer que se acumule el acetil-CoA dentro de la mitocondria, que no pueda avanzar. La acumulación del acetil-CoA dentro de la mitocondria me inactiva la piruvato deshidrogenasa y hace que el piruvato ya no se transforme en acetil-CoA, y vamos a ver que este citrato es un punto de fuga. Ya vamos a ver qué significa que el citrato sea un punto de fuga dentro del ciclo de Krebs. Ya vamos a ver qué significa esa palabra, punto de fuga. Al acumularse el citrato puede salir de la mitocondria y lo vamos a usar para la síntesis de ácidos grasos. Fíjense que indudablemente, ¿por qué se me inactivó la isocitrato deshidrogenasa? Fundamentalmente la isocitrato deshidrogenasa se inactiva por aumento de ATP. Cuando aumenta el ATP en el interior de la mitocondria, se desencadena todo este proceso de regulación que acabo de indicar, se van frenando las diferentes enzimas que se regulan de alguna manera alostéricamente, se van frenando, y lo que vamos a observar es que se termina frenando el ciclo de Krebs, frenando la descarboxilación oxidativa del piruvato, y si quisiéramos agregar un poco más de información, el acúmulo de piruvato va a provocar una inhibición de la glucólisis. O sea, hasta inclusive vamos a inhibir la oxidación de glucosa
a causa de la inhibición del ciclo de Krebs. Una vez que se inhibe el ciclo de Krebs, hacia atrás inhibimos todos los procesos oxidativos. Si está activo el ciclo de Krebs, quedan todos los procesos oxidativos estimulados. Fíjense que es una cadena de inhibiciones hacia atrás cada vez que se inhibe el ciclo de Krebs. ¿Estamos? Bueno, dejamos de compartir. Por eso yo digo que la isocitrato deshidrogenasa es la marcapasos. Es la que, cuando está activa, permite todos los procesos oxidativos, y cuando está inactiva, va a inactivar hacia atrás todos los procesos oxidativos. Por eso le llamo enzima marcapasos. ¿Está? Bien. Continuamos con el proceso. Si se forma el isocitrato y a partir del isocitrato por descarboxilación oxidativa se forma el alfa-acetolutarato, el alfa-acetolutarato puede sufrir una nueva a ver, voy a contestar el chat. El sustrato de la isocitrato deshidrogenasa, chicos, es el isocitrato, no el citrato. ¿Sí? El sustrato de la isocitrato deshidrogenasa es el isocitrato, no el citrato. Por lo tanto, lo que provoca es la descarboxilación oxidativa del isocitrato, no del citrato. Aclaro, debido a la pregunta que me están haciendo a través del chat. A partir de la formación del alfa-acetolutarato, este va a sufrir una nueva descarboxilación oxidativa y va a formar succinil-CoA por una reacción espontánea con delta G negativo. Con delta G negativo, es una reacción espontánea. Y acá la enzima en realidad no es una enzima única, sino que es un complejo multienzimático que va a catalizar esta transformación. El complejo multienzimático que va a catalizar esta transformación es un complejo multienzimático muy semejante al complejo ácido graso sintetasa, es muy parecido al complejo ácido graso sintetasa, tiene la particularidad de que está formado por 3 enzimas. La primera enzima catalítica, por 3 enzimas catalíticas exclusivamente. La primera enzima catalítica del complejo se llama igual que el complejo, alfa-acetolutarato deshidrogenasa, ¿sí? La primera enzima se llama igual que el complejo, alfa-acetolutarato deshidrogenasa, y las otras 2 enzimas son parecidas a la del complejo piruvato deshidrogenasa porque se llaman dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Sí? También es un complejo multienzimático que necesita, para poder producirse, de la presencia de 5 cofactores, necesita de la presencia de 5 cofactores, necesita del pirofosfato de tiamina, necesita del FAT, del ácido lipoico, del NAT y de la coenzima A. Los 5 cofactores, acuérdense cómo funcionaba el complejo anterior. El pirofosfato de tiamina, el FAT y el ácido lipoico eran grupos prostéticos y se regeneraban durante el funcionamiento del complejo multienzimático, y en el caso del NAT y de la coenzima A iban a terminar modificados dentro
de la transformación porque eran coenzimas. En el caso del NAD va a ser el que termine reducido porque es una descarboxilación oxidativa, y en el caso del CoASH o coenzima A va a terminar incorporada al producto final de la reacción, que en este caso se llama succinil-CoA. Esta reacción química es una reacción espontánea, ocurre sin ningún inconveniente en nuestros tejidos porque tiene un delta G de tipo negativo. Y bueno, va a permitir que se siga sacando energía al acetil-CoA porque seguimos produciendo oxidaciones y la energía se vuelve a quedar contenida en un cofactor reducido. Ahí se queda la energía. Una vez que tengo el succinil-CoA, el paso siguiente una vez que tengo el succinil-CoA, el paso siguiente es una fosforilación a nivel de sustrato. Acá me gustaría que se detengan y observen este tipo de reacción. Nosotros acá vamos a romper en el sustrato, que es el succinil-CoA, vamos a romper en el sustrato un enlace de alta energía, ¿sí? En el sustrato vamos a romper un enlace de alta energía, y la energía liberada al romper ese enlace es tomado por el GTP, que incorpora, el GDP, perdón, que incorpora un fósforo inorgánico y se transforma en GTP. Se transforma en una molécula de alta energía. O sea, la energía de la ruptura del enlace entre el ácido succínico y la coenzima A pasa a esta molécula de alta energía que es el GTP. Esta fosforilación a nivel de sustrato es una reacción exergónica, nuevamente ocurre sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo, por lo tanto, acá se favorece la liberación de energía y la formación de moléculas de alta energía. Una vez se forma como producto final el succinato, este succinato ahora vuelve a sufrir simplemente una oxidación donde el cofactor que se va a reducir es un FAT, y el succinato se va a transformar en fumarato. Luego el fumarato, por una hidratación, se va a transformar en malato, y finalmente el malato, por una nueva oxidación que va a incorporar como cofactor que se reduce al oxalacetato, y este es el último paso en el que sacamos energía al producto inicial que incorporamos. La energía va a ser tomada por el cofactor NAC, ¿sí? En esta última oxidación volvemos a formar uno de los productos iniciales, que es el oxalacetato, por la enzima malato deshidrogenasa. Como pueden ver, acá actúa la fumarasa, la succinato deshidrogenasa, la succinil-CoA sintetasa. Yo a estas enzimas en realidad no las fui nombrando porque ninguna de estas enzimas se regulan, por lo tanto no son enzimas que ustedes tengan que recordar. Un detalle simplemente les voy a decir, porque seguramente lo vamos a abordar nuevamente en el proceso de cadena respiratoria. Esta enzima, succinato deshidrogenasa, es la única enzima de todo el ciclo de Krebs que no está en matriz mitocondrial, ¿sí? Esta enzima, la succinato deshidrogenasa, la vamos a encontrar en
unida a la membrana mitocondrial interna. Y así, unida a la membrana mitocondrial interna, a esta enzima también la vamos a encontrar participando de la cadena respiratoria. O sea que es una enzima que además de participar del ciclo de Krebs, tiene la particularidad de participar de la cadena respiratoria. ¿Sí? Bueno, resumiendo, este es un resumen de todo lo que hicimos en el ciclo de Krebs. Como pueden ver, partimos de una molécula de acetil-CoA que tiene 2 carbonos en su conformación, la condensamos con una molécula de oxalacetato que tiene 4 carbonos en su conformación, y formamos el citrato que en total va a contener 6 carbonos. ¿Sí? Esto es un proceso de condensación. Unimos 2 moléculas y formamos una molécula de mayor tamaño. Se isomeriza a isocitrato y acá empezamos con la primera descarboxilación, que hace que el isocitrato de 6 carbonos se transforme en alfa-cetoglutarato de 5. El alfa-cetoglutarato vuelve a sufrir una descarboxilación, se transforma en succinil-CoA de 4 carbonos. Volvemos a sacar un dióxido de carbono, y a partir de ahí simplemente lo que hago es seguir oxidando o sacando energía. El succinil-CoA de 4 carbonos va a sufrir una fosforilación a nivel de sustrato y va a formar GTP, se va a transformar en succinato. El succinato se va a oxidar a fumarato, el fumarato se va a hidratar a malato, y el malato se va a volver a oxidar a oxalacetato. Como pueden ver, partimos de acetil-CoA y oxalacetato y obtenemos como producto 2 dióxido de carbonos, 1 oxalacetato, 3 NAT reducidos, 1 FAT reducido y 1 GTP. De todo esto, el oxalacetato vuelve a formar parte de un nuevo ciclo de Krebs, se queda en la matriz mitocondrial para formar parte de un nuevo ciclo de Krebs. El dióxido de carbono se pierde por la expiración, se elimina y se pierde por la expiración. Los NAT y los FAT reducidos van a seguir un proceso metabólico que es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa adentro de la mitocondria, y nos van a dar ATP, y el GTP también se va a transformar en ATP. ¿Sí? Entonces, a partir de una acetil-CoA se produce, desde el punto de vista energético, un GTP que dará un ATP, 3 moléculas de NAT reducido que en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa me van a generar ATP, y una molécula de FAT reducido que va a dar en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa también me va a generar ATP. Además, si quisiera recordar que se liberan 2 dióxidos de carbonos que salen por la expiración, y se libera un oxalacetato que aparece como producto final de la vía. ¿Sí? Un oxalacetato que aparece como producto final de la vía. ¿Está? Bien. Todo lo que yo voy a hacer como cálculo de balance energético, y lo vamos a ir, digamos, incorporando ahora, porque esto lo vamos a ver en detalle en la segunda era, todo lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué?
porque cada molécula de glucosa que me genera piruvato por oxidación me da 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Cuando yo oxido glucosa, voy a oxidarla y voy a generar 2 piruvatos. Eso va a hacer que se me generen 2 moléculas de acetil-CoA, ¿sí? Y eso determina que cada vez que yo oxide glucosa, realice 2 veces el ciclo de Krebs. Por eso, a veces el balance energético hay que tener cuidado porque lo vamos a tener que multiplicar por 2. Pero bueno, veamos cuánta energía se gana realizando este ciclo de Krebs. ¿Cuánta energía se gana? Dijimos, por fosforilación a nivel de sustrato formamos un GTP que nos da un ATP por una transfosforilación. Ahora ya les voy a contar qué significa. Por los 3 NAD reducidos, cada uno de ellos se va a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, cada uno me da 2,5 ATPs, en total 7,5 ATPs. Y por cada FAT reducido en cadena respiratoria son 1,5 ATPs. Ahí vamos a ver, vamos a hacer aparte el balance para que puedan ver despacito cómo lo tenemos en cuenta. Un segundito. Bueno, vamos al balance energético. Del ciclo de Krebs. Dijimos que el GTP que se formaba iba a sufrir una transfosforilación. Acá les voy a hacer la transfosforilación. Profe, disculpe, no Ah, está compartiendo. Ay, gracias, chicos, perdón. Tienen razón. A ver, ahí está. Ahora sí, fíjense. El GTP, por este proceso que se llama transfosforilación, ahora se los voy a anotar acá, se va a transformar, va a reaccionar con un ADP por una transferasa. Fíjense, le da el grupo fosfato al ADP y ahí se me forma el ATP. Esto se llama transfosforilación. Bueno, después tenemos que los 3 NAT reducidos van a dirigirse a la cadena respiratoria y van a realizar también, a partir de la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Y, a ver, lo voy a borrar porque me quedó muy acá, no me va a permitir sumar. Un segundito, chicos. Recuerden que yo ya les había contado esto, que cada NAT reducido, cuando iba a cadena respiratoria y hacíamos fosforilación oxidativa, cada NAT reducido nos daba un total de 2,5 ATPs. Así que lo vamos a anotar de esa manera. 3 NAT reducidos que hacen cadena respiratoria más fosforilación oxidativa es 2,5 por 3. ¿Y por qué digo 2,5 ATPs? Porque cada
NAT reducido, una vez que realiza este proceso, va a darme 2,5 ATP. Como son 3 NAT reducidos que mando a cadena respiratoria, va a ser 2,5 por 3 ATPs. Esto va a ser en total 7,5 ATPs. Acá teníamos 1, acá tenemos 7,5. Y el FAT reducido, que también se forma en el ciclo de Krebs, también hace cadena respiratoria más fosforilación oxidativa y me da 1,5 ATP por 1, multiplico por 1 porque tengo un solo FAT, me da 1,5 ATPs. Ustedes se estarán preguntando por qué tengo menos energía cuando envío el NAT a cadena respiratoria que cuando envío el FAT a cadena respiratoria. Y bueno, ese detalle lo vamos a ver cuando estudiemos cadena respiratoria. Vamos a ver por qué cuando mandamos el NAT a cadena respiratoria, en general nos da mucha más energía que cuando enviamos el FAT. ¿Sí? Bueno, fíjense, es un solo FAT que va a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Eso va a producir una ganancia de 1,5 ATP. Y si sumamos todos, sumemos acá, 1 más 7,5 es 8,5, más 1,5 son 10 ATPs. Lo que podemos ver es que cada acetil-CoA que se oxida totalmente, en el ciclo de Krebs, les va a permitir, después de hacer cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, va a producir un total de 10 ATPs, que es un poco lo que ustedes veían. Ya comparto la otra imagen acá, en esto. Bueno. Bueno, seguimos con esto. Acá están viendo la ganancia de energía. Fíjense que ya se nos empieza a generar más ATP. Y otra de las cosas que quiero que vean es el carácter anfibólico que tiene el ciclo de Krebs. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el ciclo de Krebs tiene un carácter anfibólico? Bueno, el ciclo de Krebs tiene un carácter anfibólico porque, si se acuerdan la definición que dimos de ciclo de Krebs, dijimos, o la definición que dimos de vía anfibólica, en realidad, dijimos, las vías anfibólicas son básicamente procesos oxidativos. Y ustedes acaban de ver cómo realmente a lo largo de todo el ciclo de Krebs yo realizo oxidaciones, ¿sí? A lo largo de todo el ciclo de Krebs realizo oxidaciones y la particularidad
de los procesos anfibólicos es que a pesar de que sea básicamente un proceso oxidativo, y con eso considerado un proceso catabólico, parte de los intermediarios en determinado momento, y ya vamos a analizar cuándo, parte de los intermediarios pueden escapar del proceso oxidativo y ser usados en procesos anabólicos. ¿Cuáles son los intermediarios que se consideran los que pueden escapar o los que generan puntos de fuga? Esa es la palabra que vamos a usar. Dentro del ciclo de Krebs existen puntos de fuga. ¿Qué son los puntos de fuga? Son intermediarios que pueden no seguir con el ciclo de Krebs, sino que pueden abandonar el ciclo de Krebs y de esa manera ser utilizados en procesos anabólicos. Los puntos de fuga los encontramos a nivel del citrato, el primer punto de fuga. Este citrato tiene la capacidad de no seguir con el ciclo de Krebs y poder desviarse y formar ácidos grasos o esteroides como el colesterol. El segundo punto de fuga es el alfa-cetoglutarato, que puede desviarse del ciclo de Krebs, o sea, puede abandonar, salir del ciclo de Krebs, no continuar con el ciclo de Krebs y transformarse en aminoácidos. El tercer punto de fuga es el succinil-CoA, que puede no seguir con el ciclo de Krebs y desviarse para formar porfirinas, que es la estructura básica para formar el grupo hemo. Y el siguiente punto de fuga lo tenemos, en realidad, chicos, acá les muestra que es el oxalacetato el punto de fuga. Es cierto, el oxalacetato es el que puede transformarse en fosfoenolpiruvato para formar glucosa o formar aminoácidos, pero como el oxalacetato no puede salir como tal del ciclo de Krebs, porque la mitocondria es impermeable al oxalacetato, en general observamos que el oxalacetato se transforma en malato, el malato sale a citoplasma, se vuelve a transformar en oxalacetato y el oxalacetato en citoplasma es el que sigue la transformación en glucosa o en aminoácidos. Vamos a considerar el siguiente punto de fuga en el oxalacetato. Si bien para que el oxalacetato pueda ser un punto de fuga tiene que salir al citoplasma y sale como malato porque es la forma en que puede salir al citoplasma. ¿Sí? De esa manera se transforma en un punto de fuga. Bueno, antes de pasar a las reacciones anapleróticas, vamos a hacer una integración de todo lo que acabamos de ver. Voy a compartir con ustedes otra pantalla y vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver como ciclo de Krebs. ¿Sí? Hacemos una integración del ciclo de Krebs. Bueno, comenzamos, como dijimos, por el acetil-CoA y el oxalacetato. En la primera reacción, si se acuerdan, era una condensación para formar citrato por la enzima citrato sintetasa.
Este citrato, por una reacción reversible, se isomerizaba y formaba el isocitrato. Acá se desprendía la coenzima A para formar el citrato. El citrato se isomeriza y forma el isocitrato por la enzima llamada aconitasa. El isocitrato, por la primer descarboxilación oxidativa, va a formar NAT reducido por la enzima marcapaz-SOS, que es la isocitrato deshidrogenasa. A partir de ahí se forma el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato vuelve a sufrir una descarboxilación oxidativa y forma el succinil-CoA. Recuerden que acá se vuelve a incorporar CoA, y acá tengo el complejo multienzimático llamado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que para funcionar, además de NAT y CoA, necesita pirofosfato de tiamina, lipoato y FAT. ¿Sí? Bueno, el succinil-CoA sufre una fosforilación a nivel de sustrato y forma succinato. Acá un GDP toma fósforo inorgánico, se desprende CoA y se transforma en GTP por la enzima succinato tioquinasa. El succinato va a oxidarse a fumarato. Se va a usar como cofactor un FAT. Que se va a reducir. Este fumarato, por la enzima, acá vamos a poner la enzima, acá tenemos la succinato deshidrogenasa, que yo les dije que esta también iba a participar de la cadena respiratoria, porque es una enzima que está asociada a la membrana mitocondrial interna y no en matriz mitocondrial como el resto de las enzimas. El fumarato ahora se va a hidratar. Se va a hidratar el fumarato, va a formar malato por la enzima fumarasa y va a haber una nueva oxidación reversible donde una nueva molécula de NAT se va a reducir por la enzima
malato deshidrogenasa, que también es de matriz mitocondrial. La única que está en la membrana mitocondrial interna es la succinato deshidrogenasa. Ahora bien, ¿cómo se regulaba este ciclo? Se aumenta fundamentalmente el ATP, esto se frena, perdón, esto se frena. Si aumenta el ATP, eso se frena, la reacción de abajo se frena. ¿Y qué es lo que ocurre? Como esto es una reacción química, si yo freno esta reacción química, se empieza a acumular el citrato. Como la reacción anterior es reversible, se empieza a acumular el citrato. Recuerden que el citrato es modulador alostérico negativo de la citrato sintetasa. Además es un punto de fuga. De acá se escapa para la síntesis de lípidos. Cuando frenamos el ciclo de Krebs, el citrato se escapa para la síntesis de lípidos, también se acumula el acetil-CoA, eso va a hacer que se frene el pasaje, de piruvato a oxalacetato, porque recuerden que el aumento de acetil-CoA era modulador alostérico negativo de la piruvato deshidrogenasa fosfatasa y modulador alostérico positivo de la piruvato deshidrogenasa quinasa. Entonces fíjense cómo se va frenando, ¿sí? Y nos queda el primer punto de fuga, que es la salida del citrato. El otro punto de fuga que podemos observar, lo vamos a tener a nivel del alfa-cetolutarato. Esto va a hacer que a veces el alfa-cetolutarato no tienda a seguir con el ciclo de Krebs. En determinado momento el alfa-cetolutarato va a tener tendencia a abandonar el ciclo de Krebs y seguir otras reacciones biosintéticas. Lo mismo nos va a pasar con el succinil-CoA, que en determinados momentos va a querer abandonar el ciclo de Krebs y va a intentar entrar a procesos anabólicos, y lo mismo nos pasa con el oxalacetato, que también va a querer abandonar el ciclo de Krebs y ser usado para procesos anabólicos. Ahí pueden encontrar los 4 puntos de fugas fundamentales que tiene nuestro ciclo de Krebs: citrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA y oxalacetato. ¿Sí? Son todos los puntos de fuga. Bien, ahí ven el proceso oxidativo por la formación de cofactores reducidos y el proceso anabólico con los puntos de fuga que permiten que esos intermediarios sean utilizados en procesos biosintéticos. Por lo tanto, ¿qué decíamos sobre el ciclo de Krebs? Bueno, decíamos que el ciclo de Krebs era un proceso de tipo anfibólico. Era un proceso de tipo anfibólico. ¿Qué otra particularidad vemos acá? Bueno, para la ganancia de energía, ¿qué tengo que tener en cuenta? Para la ganancia de energía tengo que tener en cuenta los cofactores reducidos que se forman y la molécula de alta energía que se forma gracias a la fosforilación a nivel de sustrato. Si recordamos, esto nos va a aportar energía. Recordemos cómo hacía para aportar energía. Acá lo tenemos. Por una transfosforilación, el GTP se transformaba en ATP,
y cuando mandábamos los cofactores reducidos a las descarboxilaciones, perdón, a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa, cuando mandábamos los cofactores reducidos a estos procesos, estos también nos daban energía. Si sumamos la energía generada, fíjense que acá nos da un total de 10 moléculas de ATP por cada 10 moléculas de ATP por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. ¿Está? Si ustedes miran en estas dos pantallas que yo les estaba mostrando, está un poco un resumen. No necesito que se acuerden todos los procesos metabólicos, pero sí sustratos, productos, elementos que se consideran puntos de fuga, enzimas marcapasos y cómo se regulan. Enzimas marcapasos y cómo se regulan, y qué se genera como producto, tanto lo que pierdo por la respiración, lo que se vuelve a quedar en el ciclo de Krebs, que es el caso del acetil-CoA, y lo que se libera para generar energía y cómo eso se transforma en energía, que es un poco lo que les expliqué en la imagen anterior. ¿Sí? Bueno, ya para ir terminando, vamos a meternos en reacciones anapleróticas. ¿Qué son las reacciones anapleróticas? Bien, podemos definir a las reacciones anapleróticas, chicos, como reacciones que nos van a aportar intermediarios para el ciclo de Krebs. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué necesito la presencia de intermediarios para el ciclo de Krebs? Necesito la presencia de intermediarios para el ciclo de Krebs porque a veces el ciclo de Krebs tiene puntos de fuga y eso hace que desaparezcan algunos intermediarios y se me pueda frenar el ciclo de Krebs. Con estas reacciones químicas yo voy a alimentar al ciclo de Krebs para que pueda continuar. En este caso, esta primera reacción me aporta el sustrato inicial del ciclo de Krebs, me aporta el sustrato inicial del ciclo de Krebs, que es el oxalacetato, ¿sí? Es el oxalacetato, con un bicarbonato y con un piruvato, voy a carboxilar al piruvato, el bicarbonato va a carboxilar al piruvato, y de esa manera, con gasto de energía y con la acción de la enzima piruvato carboxilasa, vamos a formar un oxalacetato. Con este oxalacetato podemos alimentar al ciclo de Krebs y podemos hacer que el ciclo de Krebs se inicie. Bicarbonato más piruvato, vamos a carboxilar y vamos a formar oxalacetato. ¿Sí? Bueno, siguiente reacción, la formación de succinil-CoA. El succinil-CoA puede formarse a partir de un propionil-CoA. El propionil-CoA va a sufrir primero también una carboxilación con gasto de ATP por la propionil-CoA carboxilasa, que es la enzima que va a aparecer. Se va a carboxilar el propionil-CoA a metil-malonil-CoA, y este, que va a ser muy inestable, por una epimerasa se va a transformar en succinil-CoA. En realidad, por una primera epimerasa se va a transformar en un isómero L, y el isómero L, por una mutasa, se va a transformar en succinil-CoA. Podemos decir que a partir del propionil-CoA podemos formar succinil-CoA para el ciclo de Krebs.
La otra reacción anaplerótica nos permite formar malato. Fíjense, partimos otra vez de piruvato, solamente que ahora vamos a hacer una carboxilación reductiva. Vamos a carboxilar reductivamente al piruvato, ¿sí? Lo que vamos a usar es una enzima málica. La enzima málica va a carboxilar reductivamente al piruvato, y como el piruvato se reduce, algo se tiene que oxidar, y lo que vamos a oxidar en esta reacción es un NAD-fosfato reducido que se va a transformar en NAD-fosfato oxidado. ¿Sí? Ese es el proceso de carboxilación reductiva que nos va a permitir formar malato. Un segundo. Bien. Y la última, o una de las últimas reacciones, tiene que ver con la formación del alfa-cetoglutarato. Nosotros podemos formar alfa-cetoglutarato por dos reacciones anapleróticas diferentes. Podemos partir del aminoácido glutamato y por una desaminación oxidativa del glutamato, fíjense, desaminación, perdemos un grupo amino, oxidativa, se reduce un NAD, por una desaminación oxidativa por la glutamato deshidrogenasa, vamos a formar alfa-cetoglutarato, o por una transaminación de un glutamato con un piruvato, por una transaminación de un glutamato con un piruvato, podemos formar alanina, que es un aminoácido, y de esa manera, al sacarle el grupo amino al glutamato, se transforma en alfa-cetoglutarato. ¿Sí? De esa manera podemos obtener alfa-cetoglutarato por reacciones anapleróticas. Fíjense, podemos formar oxalacetato por una reacción anaplerótica, podemos formar succinil-CoA, que es otro punto de fuga, podemos formar malato, que si bien el malato no es un punto de fuga, pero el malato me va a dar lugar al oxalacetato, que sí es un punto de fuga, y podemos formar el otro intermediario que conforma un punto de fuga, que es el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Este alfa-cetoglutarato va a reponerse dentro del ciclo de Krebs y vamos a poder seguir haciendo ciclo de Krebs. El único punto de fuga que no puedo reponer por reacciones anapleróticas es el citrato, chicos. ¿Sí? El único punto de fuga que no puedo reponer por reacciones anapleróticas es el citrato. ¿Está? Bien, de esta manera hemos visto cómo funciona el ciclo de Krebs, vimos los sustratos necesarios, yo les dije necesitamos acetil-CoA, el acetil-CoA lo vamos a sacar de diferentes procesos catabólicos, y como el acetil-CoA todavía contiene algo de energía, la energía que contiene el acetil-CoA se la sacamos por este ciclo de Krebs. Es un proceso anfibólico, porque si bien es catabólico y me permite liberar energía, hay algunos intermediarios que se pueden escapar del ciclo por puntos de fuga y pueden ser considerados en procesos anabólicos. ¿Sí? Por eso considero anfibólico. Vimos el balance energético del ciclo de Krebs y vimos cómo se gana energía a partir del ciclo de Krebs. Lo otro importante que tienen que recordar es la regulación en la enzima isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima más importante del ciclo de Krebs, y cómo regulando esa vía
podemos regular todos los procesos oxidativos anteriores. Regulando la isocitrato deshidrogenasa, regulamos la descarboxilación oxidativa del piruvato y hasta podemos regular la glucólisis. Ya lo vamos a ir cerrando eso cuando entremos en segunda era. Acá me preguntan cómo se llama la enzima que participa de la desaminación oxidativa del alfa-acetoglutarato. Se llama glutamato deshidrogenasa. Es un proceso redox, por eso pueden ver que se llama glutamato. Ahí ya les voy a compartir de vuelta para que la vean. Acá está. Se llama glutamato deshidrogenasa, y acá tienen la transaminasa que ustedes ya conocen, la ALT o GPT, que son transaminasas que nosotros vimos como enzimas séricas. Catalizan esas reacciones que acabamos de ver. Las notas del parcialito van a estar cuando están, chicos. ¿Sí? Las notas del parcialito cuando aparezcan en la página, ahí están. No tengo idea cuándo voy a terminar. ¿Sí? Así que, paciencia. ¿Alguna otra pregunta tienen para hacer? ¿Alguna cuestión que tenga que ver con estos procesos que estamos viendo? Yo les subí los PDFs para leer el material. Les subí las clases anteriores. ¿Sí? Hasta lo que demos esta semana entra en el parcialito de la semana que viene. Así que todo lo que desarrollemos esta semana quedan incluidos en el parcialito de la semana que viene. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, chicos, si no tenemos preguntas, por hoy los despido y los espero en el segundo teórico de esta semana. ¿Está? Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao.